Hola, yo les hablaré sobre la bandera y las principales ciudades de Japón, además de las 8 regiones o prefecturas que conforman este increíble país. La bandera de Japón se llama Inomaru, que significa Círculo del Sol. Su diseño es muy simple, un círculo rojo en el centro sobre un fondo blanco, pero tiene un significado profundo. El círculo rojo representa el sol, símbolo sagrado para los japoneses, porque Japón es conocido como la tierra del sol naciente. El rojo simboliza energía y sinceridad, mientras que el blanco representa pureza y paz. Aunque su diseño se usaba desde el siglo XII por los samuráis, fue declarada bandera nacional oficialmente en 1999. Y es importante no confundirla con la bandera del sol naciente, con rayos rojos, ya que esta fue usada por el antiguo ejército imperial. Japón está formada por más de 6.800 islas, pero la mayoría de la población vive en 4 principales: Honshu, Hokkaido, Kyushu y Kikoshu. Estas se agrupan en 8 grandes regiones o prefecturas. Hokkaido al norte, con clima frío y hermosos paisajes. Tohoku, famosa por sus montañas y tradiciones agrícolas. Kanto, donde está Tokio, la capital y la ciudad más poblada. Y Chubu, en el centro, hogar del monte Fuji y la gran industria. Kansai, donde se encuentra Kyoto, Osaka y Nara, ricas en historia, templos y cultura. Shugoku, con ciudades como Hiroshima, símbolo mundial de la paz. Shikoku, la más pequeña, conocida por su ruta de 88 templos. Kyushu y Okinawa al sur, con clima cálido y una cultura única. Entre las ciudades más importantes destacan Tokio, moderna y tecnológica; Kyoto, tradicional y espiritual; Osaka, llena de vida y gastronomía; Hiroshima, ejemplo de reconstrucción y paz; y Okinawa, con su historia como antiguo recinto independiente. En resumen, la bandera del sol naciente y las ciudades de Japón reflejan la unión entre tradición, cultura y modernidad, valores que representan el espíritu del pueblo japonés. Japón, una nación de muchos contrastes. A continuación les presentamos las estadísticas más importantes del país. Una nación admirada por su disciplina, su cultura milenaria y su tecnología. Pero detrás de su orden impecable y ciudades luminosas se esconde una realidad que nos invita a reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza del progreso y de la felicidad humana. Al año 2025, Japón cuenta con 123 millones de habitantes. Sin embargo, su estructura demográfica nos revela un fenómeno preocupante. Los adultos entre 25 años y 64 años constituyen casi la mitad de la población, mientras que los ancianos de 65 años o más representan 28% de la población. Una cifra muy superior al 12% que constituyen los niños y al 9% de jóvenes y adolescentes. Con una edad media de 49 años, Japón hoy día es una sociedad envejecida, donde la natalidad alcanza apenas el 6% y la esperanza de vida llega a los 84 años. Este desequilibrio generacional ha transformado su pirámide poblacional en una figura regresiva: más ancianos que jóvenes, más experiencia que relevo. En el ámbito espiritual, Japón se caracteriza por una homogeneidad espiritual y religiosa. El sintoísmo, con 84% de seguidores, y el budismo, con un 13%, dominan el panorama religioso del país. Ambas religiones de raíces ancestrales están centradas en la naturaleza, en la armonía con los espíritus y en la conducta moral, pero no conciben la idea del perdón y del pecado como en la tradición cristiana. El cristianismo, por su parte, apenas alcanza el 1,5% de la población, con un predominio del protestantismo influenciado por Corea del Sur. Esto significa que más del 98% de los japoneses no han conocido a Jesús, no han aceptado el mensaje de Jesús, y muchos de ellos ni siquiera lo han escuchado de manera personal. Desde el punto de vista étnico, Japón es una población altamente homogénea. El 98% de sus habitantes son japoneses. Solo pequeños grupos como los Ainu, los Ryukyu, los Zainichi coreanos
y los burakumin conservan identidades distintas, aunque frecuentemente marginadas. Esta uniformidad social ha promovido la cohesión social, pero también ha limitado la apertura a la diversidad cultural. Hoy, Japón enfrenta el desafío de integrar a estas minorías y adaptarse a una inmigración cada vez más necesaria debido a su envejecimiento en la población. Económicamente, Japón sigue siendo una de las economías más potentes del planeta. Su índice de desarrollo humano es de 0,925 y su PIB supera los 4 billones de dólares, ocupando el cuarto lugar mundial. El país se destaca por su industria automotriz, su innovación tecnológica y su robótica. Sin embargo, detrás de estos logros económicos se esconde un crecimiento estancado, una deuda pública que supera el 250% del PIB y una población laboral cada vez más reducida. Japón es una economía madura y eficiente, pero presionada por su baja natalidad y su envejecimiento constante. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo es posible que un país tan exitoso, tan desarrollado y tan ordenado enfrente al mismo tiempo una de las tasas más altas de suicidio en el mundo? Cada día, 56 personas se quitan la vida en Japón, y aunque el 57% de sus habitantes se define muy feliz, el país ocupa apenas el puesto 57 en el índice mundial de felicidad. Esto nos hace reflexionar. ¿Es el bienestar material suficiente para satisfacer el corazón humano? La respuesta desde una mirada cristiana es que no. El progreso sin propósito produce comodidad, pero no plenitud. Cuando el valor de una persona se mide solo por su productividad, cuando el silencio reemplaza a la comunidad y la vergüenza pesa más que el perdón, la esperanza se comienza a desvanecer. En Japón hay libertad religiosa, no hay persecución ni censura abierta hacia los cristianos. Sin embargo, la realidad espiritual nos muestra que el 98,5% de los japoneses no ha abrazado el Evangelio. Aún así, sacerdotes, pastores y misioneros protestantes sostienen centros de ayuda, escuelas y templos abiertos al diálogo y al servicio. Su tarea no es fácil, pero su testimonio es valiente. Llevar luz a una sociedad que tiene mucho conocimiento, pero que aún busca un sentido. Japón nos enseña una lección poderosa. Una nación puede tener riqueza, salud, orden y aún así vivir una profunda carencia espiritual. Su desafío no es económico, sino existencial. Más que nuevas tecnologías necesita esperanza, más que bienestar necesita fe y más que éxito necesita amor. Como creyentes, esto nos invita a orar y a actuar, a mirar a Japón no solo como una potencia mundial, sino como un pueblo amado por Dios, que todavía anhela encontrar en Cristo la plenitud que toda la prosperidad no le ha logrado dar. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Cómo es posible que un país como Japón, tan desarrollado, tan exitoso y tan ordenado, enfrente al mismo tiempo una de las tasas de suicidio más altas del mundo? Cada día 56 personas se quitan la vida en Japón. Y aunque el 57% de los habitantes se declaran muy feliz, el país apenas ocupa el puesto 57 en el índice global de felicidad. Esto nos hace pensar, ¿es el bienestar material suficiente para llenar el corazón humano? La respuesta, desde una mirada cristiana, es no. El progreso sin propósito produce comodidad, pero no plenitud. Cuando el valor de la persona solo se mide por su productividad y cuando el silencio reemplaza a la comunidad y la vergüenza pesa más que el perdón, la esperanza comienza a desvanecerse. Acerca de la cultura, Japón.
es un país asiático insular situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de China y Taiwán. Gobernado por una monarquía parlamentaria de larga tradición, este país ha jugado un rol importante en la política asiática e internacional, especialmente cuando salió Alemania a mediados del siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, en su rendición, fue uno de los hechos que puso fin a la guerra, luego de que las ciudades Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeadas por Estados Unidos. Luego de esto, la cultura de este país sufrió un cambio sin precedentes, pues generó una nueva constitución, dio lugar a la democracia y a los derechos de las personas, lo cual, por ende, produjo una mayor apertura a influencias extranjeras, esto dentro de los campos de la música, moda, cine, entre otros. Kami no Megumi ga arimasu you. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar del idioma. El idioma que es hablado por el 99% de los japoneses es el japonés. Vaya sorpresa. Aunque no hay ningún idioma oficial, el japonés es considerado la lengua de facto. Además, en los rincones más recónditos de la isla, el cual podría ser el lugar de la isla Ryukyu, se hablan diferentes variantes de las lenguas japonesas, pero estas están en peligro de extinción por la baja cantidad de personas que lo hablan. Festival de los ciruelos en Flor de Mito. Los festivales están profundamente arraigados en la cultura japonesa. Este festival, en Ibaraki, se traslada a una pradera llena de ciruelos frescos, rosas y blancos, en sus diferentes tonalidades en las flores. Este festival se celebra de febrero a marzo y es uno de los más grandes del este de Japón. Más de 3.000 ciruelos que vuelven a nacer son increíblemente bellos tras un largo y frío invierno. Festival de Kamakura. Este festival tiene una semana de duración aproximadamente. La equitación, la danza, el tiro con arco y las ceremonias del té al aire libre hacen que este espectáculo de danza tradicional sea increíblemente bello. Esta danza, la cual tradicionalmente se llama Shizuka no Mai, se basa en la historia de la dama Shizuka, una figura que proviene de la historia y la literatura de Japón. Este festival se lleva a cabo durante el mes de abril, por lo cual también es una dedicación en la primavera y sus inicios. Festival de Atsuta y Hyakumangoku. Este evento lleno de cultura, inspirado en los tiempos del Japón feudal, es una excelente forma de ver interesantes recreaciones de samuráis, actuaciones de tambores y un espectacular desfile. En Aichi se ofrece una intensa combinación y exhibición de linternas, deliciosa comida, bailes, celebrando en un santuario de casi 2000 años de antigüedad. Festival de Aomori Nebuta. Atrae a más de 3 millones de visitantes. ¿Puedes creerlo? Este festival se celebra durante el mes de agosto. Enormes carrozas de papel maché y mucha cultura y aparte imaginación hace que este sea una gran oportunidad para bailar. Pero hay que ir vestido con tus trajes. Este evento dura 5 días aproximadamente, y lo cual hay agrupaciones vecinales que diseñan, construyen las carrozas a lo largo de todo el año. Estas a menudo alcanzan un tamaño de hasta 9 metros de ancho y 5 metros de alto. Suelen presentarse como figuras mitológicas, dioses, espíritus, personalidades locales, actores, etc. Festival de Nagasaki Kunchi. La danza de dragones inspiradas en la cultura china se presenta durante el mes de octubre en sus 4 escenarios principales: el Santuario Suwa, Otabecho, el Santuario Yasaka y el Parque de Ojo. Estos espectáculos mandan a llamar la diversidad cultural que se encuentra en Japón. Festival de Toka Ebisu. A una semana de terminar los festivales de Año Nuevo, los habitantes de Osaka comienzan a participar en el festival. Este festival se le conoce coloquialmente como Ebe-san, donde se agita una ramita de bambú y se le reza al dios del comercio para poder dar éxito el año venidero. Durante el festival se le puede ver cómo la ciudad de Osaka se llena de oro,
ya que se congregan todos los trabajadores y todos los comerciantes para ofrendar y rezar al dios Ebisu, el cual es el dios del comercio. También se le conoce por los tan afamados amuletos, los cuales pueden ser muy caros. Por el otro lado, las ramas de bambú Fukusasa, según la creencia, dan buena suerte y suelen ser gratis. Una luz en Tokio. Hemos llegado a uno de los momentos más interesantes de este proyecto, que es dar a conocer un poco de la gran riqueza de la gastronomía japonesa. Han conquistado el paladar de los mexicanos por su gran sabor y textura. Dígame, ¿quién no ha probado un buen sushi? Una exquisita sopa ramen, un agridulce sashimi o un delicioso teriyaki? Sushi. Presentamos el sushi en dos opciones, en frío o caliente, sabores dulces con salados, y esa combinación de sabores hace una explosión increíble. Es por eso que este platillo ha traspasado muchas fronteras y se consume a nivel mundial de una manera muy popular. Ramen. En segundo lugar tenemos la deliciosa sopa ramen, que son unos fideos combinados con cebollines y huevos cocidos. Hay quienes les gustan agregarle carne de res o algún otro ingrediente. Teriyaki. En tercer lugar tenemos este delicioso teriyaki, que son verduras salteadas, brócoli, zanahoria, germen de soya, con carne de res a la plancha. Podría ser también con pollo, con camarones o con puerco. Tiene un sabor exquisito, ya que lleva una salsa teriyaki deliciosa, que es a un sabor agridulce. Sin duda alguna, uno de mis favoritos. Sashimi. Por último, en cuarto lugar, les presentamos el sashimi. Preparé una salsa agridulce de mango con jengibre, limón y naranja. Este es un atún ya cocido. Normalmente se elabora con atún crudo, con láminas de atún crudo. Vaciamos aquí la salsa de mango agridulce y podemos también combinarlo con un toque de salsa de soya. Y acompañarlo con un jugo de granada con frutos rojos. Sin duda alguna, la combinación perfecta para estos deliciosos platillos. Espero les haya gustado esta presentación, y si tienen la oportunidad de degustar un delicioso sushi o una sopa ramen o un sashimi o un teriyaki, no la deje pasar, porque esta combinación de sabores es una explosión a su paladar y conquista hasta el paladar más exigente. Con ustedes, su hermana en Cristo, Rosalba Leticia Cantú Leal. Fue un gusto y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.
hermanos, les saluda Tomás Reyes, turno nocturno, y hoy quiero presentarles un poco de la breve historia de lo que es la historia de Japón. Vemos en la introducción de Japón tiene una historia tan rica, una cultura muy rica, lleno de conflictos, llenos de innovación, lleno de resiliencia. Y vemos que Japón hoy en día es muy moderno. Muchas de nuestras cosas que tenemos, el QR, el celular, las cámaras, fueron todas fundadas por Japón, y queremos entrar un poco a lo que es, y pasaremos al siguiente, que dice el poder. Esto es solo un poco de lo más importante, de las épocas importantes de Japón, y empezamos con el Japón antiguo. Es el periodo Hamon. Aquí vemos al pueblo Yōyai, que inmigra 300 años antes de Cristo, y con ellos se llevan lo que es agricultura, sobre todo el arroz. Y aquí es donde vemos que las estructuras sociales van formándose. Muchas de las familias apoderándose de terrenos grandes de arroz se van formando y haciendo más apoderadas. Una de esas familias es la familia Yamato. Del siglo III al siglo VI se levanta el poder imperial y el intercambio cultural. Abren sus puertas para que vayan entrando y saliendo cosas nuevas, innovaciones nuevas. Y en este periodo la familia Yamato estableció su dominio y es considerada la familia imperial más antigua del mundo. Hasta hoy en día podemos ver sus raíces. Vemos la introducción del budismo procedente de Corea y China. Mucho de lo que Corea y China estaban haciendo, lo ven que se lo están tratando de llevar a Japón. Del siglo VI al siglo VIII adoptan modelos chinos, especialmente en el derecho, las leyes, burocracia y la planificación urbana. Van creciendo sus ciudades. La capital se es trasladada a Nara. El budismo es promovido para unir el pueblo, entonces usan el budismo para unir el pueblo. Y aquí vemos algo de las artes, la literatura, la arquitectura, que fueron muy famosos de estos siglos, que los podemos ver hoy en día. El periodo Heian. En 794 la capital es trasladada a Hyonkyo, que hoy en día es Kioto. Y aquí lo podemos ver, aquí. Y se hizo famoso por su refinamiento. Es un lugar que le gusta lo bonito, las vestimentas bonitas, el arte bonito, belleza y la creación de literatura. Muchos de los ricos empiezan a crecer en literatura, en estudios. Genji es considerada la primera novela escrita por Murasaki Shirakiri. El poder del emperador disminuye a medida que las familias adineradas, mucho como la Fujiwara, y son terratenientes y guerreros locales, comenzaron a desafiar las autoridades centrales. Entonces van perdiendo su autoridad. Y es donde vemos que se levanta el gobierno samurái. Muchos de los ricos empiezan a pagarle a los samuráis para que los protejan, y se va levantando muy fuerte lo que es el samurái. Y la transición de Japón al gobernato militar comenzó en el auge de los samuráis, que es en el 1185 hasta el 1868. Guerras civiles por los siglos, muchos cambios en la capital entre el país. Entonces se levanta un samurái, un shogunato muy fuerte, y se lleva la capital para su país. Y vemos así, hasta cuando se va y llega hasta lo que hoy en día es Tokio. Y ahí es donde quiero trasladar a nuestra hermana. Le pasamos a lo que es y ella le seguirá. Dios les bendiga. Después de 200 años termina el aislamiento japonés, y es con la llegada del Comodoro estadounidense Matthew Karen Perry, el cual llegó con buques de guerra a las costas de Edo. Y es en julio de 1853, ya que llegó exigiendo el acceso comercial. Al ver el avance tecnológico, Japón no le quedó otra alternativa que dejar ingresar los buques y restablecer su tratado comercial. Y es en 1868 cuando llega la restauración Meiji, devolviendo el poder al emperador y aboliendo el shogunato.
el gobierno Meiji implementó reformas radicales. Se eliminaron los privilegios a los samuráis y se formó un ejército moderno. Se adoptaron rápidamente la ciencia, la industria y las educaciones de tradiciones occidentales. Los ferrocarriles, las fábricas y las líneas telegráficas aparecieron casi de la noche a la mañana. Japón envió académicos y funcionarios al extranjero para estudiar los sistemas occidentales, quienes regresaron con nuevas innovaciones, ideas que transformaron todos los aspectos de la sociedad japonesa. A principios del siglo XX, Japón se había convertido en una nación moderna e industrializada, capaz de desafiar a las potencias occidentales. Y es que tras las victorias en la guerra contra China en 1894 a 1895 y tras la guerra contra Rusia, haber tenido la victoria en el año 1904 a 1905, se demostró la nueva fuerza del imperio japonés, mismo que se extendió hasta Corea y Taiwán. Pero la búsqueda de recursos y de dominio lo llevó a participar en la Segunda Guerra Mundial. Con el bombardeo de Pearl Harbor en 1941, lo que inició una guerra contra Estados Unidos y los países aliados, dando por término con el terrible suceso del bombardeo de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en el año de 1945, las cuales quedaron completamente devastadas y abolidas. Japón enfrentó un nuevo problema, el de restaurar y reconstruir el país. En los años siguientes, Japón se transformó, se redactó una nueva constitución que enfatizaba la democracia y el pacifismo. La nación construyó ciudades e industrias, iniciando un crecimiento económico sin precedente alguno, conocido como el milagro económico japonés. Para la década de 1980, Japón se había convertido en un líder en tecnología, en industria automotriz y en la electrónica de consumo. El Japón contemporáneo es un país donde coexisten costumbres antiguas y tendencias de vanguardia, donde se siguen abrazando el sumo, los templos históricos y tradiciones como la flor del cerezo. Abrazan costumbres modernas como el anime, como la gastronomía, la moda y la cultura se han convertido en un atractivo para el público entusiasta en todo el mundo. En este video, Japón es un país con un pequeño porcentaje de cristianos y uno aún menor de misioneros. Es además un país económicamente estable y con un alto nivel de tecnología y desarrollo humano. Podríamos pensar que por esta razón ser misionero en este país es sencillo, pero de hecho esta es una de las mayores dificultades con las que ellos se enfrentan, ya que al ser un país desarrollado, el alto costo de vida en ocasiones es un impedimento para que los misioneros puedan mantenerse a largo plazo en este país y que las iglesias puedan sostenerlo. Otra de las razones es el lenguaje, ya que el idioma japonés es uno de los más difíciles de aprender debido a sus variaciones. También la religión cultural del país es otro de los impedimentos. En esta ocasión se realizó una entrevista a la misionera Sarah Schmidt. Ella es de nacionalidad americana y trabaja en la organización misionera de Wellspring Church. Ella trabaja haciendo evangelismo en calles, trabaja con iglesias y actualmente trabaja con otras organizaciones como Youth with a Mission y Empowering Japan. Y esta es la entrevista. My name is Sarah Schmidt. I'm a full-time missionary in Okinawa, Japan, and I'm doing a missionary interview. And so starting off,
when I was younger, around 14, I was always curious about the missionary work. We'd hear these amazing testimonies from speakers who'd come into the church to share their stories of the mission field, and I was hearing these different testimonies, healings, miracles, signs, and wonders, and I was thinking, God, take me where it's happening. I want to go. I want to see these miracles with my own eyes. Lord, take me in the mission field. And so already there was that stirring in my heart for missionary work. As I continued to get older, I volunteered and continued serving with that ministry. And I started a Bible series class with my ministry that would eventually lead into pastoral or ordination. And so I started planning the mission trip. At first it was going to be 5 to 7 weeks long, but then it became longer and became 7 months long. Big difference. But as soon as we got to Japan, I knew I was called to be missionary. I felt this intense feeling of having arrived as soon as we got there. And after that, I was like, okay, God, how am I going to stay here? What is that going to look like? I have been here for almost one year now. I moved here right at the end of January, and so this next January I will have served in Japan for 1 year as a full-time missionary. Woohoo! But last year I came here for 5 months. So it's been a bit more than a year if you count them all together, but as far as living here, it's been since January. I have spent a lot of this year really working on connection building and networking. In a lot of ways, it's been establishing new things. It's been a lot of new starts, a lot of beginnings, a lot of connections. Some connections I had made last year when I was here serving on a short-term mission trip, but this year it's been deepening those connections and working alongside other ministries. And so, along with being a full-time staff, I work alongside the missionary named Ryan Denlinger. He's actually the connection that we worked with when we came here last year. We lead evangelism on Saturdays, and I started a Bible study on my house on Mondays. And we also have monthly meetings on the last Tuesday of the month. But our focus and heart is really for discipleship and evangelism here in Japan. And so it's been amazing to form new connections and work with YWAM teams. I'd say it's been the language barrier because I don't speak Japanese, and when I first came, definitely didn't speak Japanese. I have been studying though, and so I am learning, so I can start to say a couple phrases in Japanese, and I can recognize words, and I hear it in conversations. And I'm also starting to read different things, and so I can pick out different words. So one of the biggest difficulties I've faced has been finances, but God has provided in such a miraculous way. Because missionaries like me under the religious visa cannot have a job, you have to rely completely on donations to support yourself. So it is a bit of a shock when you're coming from having a job as an opportunity to going to another country and having no job available. You have to get a source of income somehow. And so raising support has been a challenge, but God has overcome it. And I'm continuing to fundraise, but God is the one who's provided my finances as He's connected me with different people. But, you know, as that goes, in the natural, you have to have finances, otherwise you cannot stay in a country. And with the supernatural, we trust God for always providing for our needs. And so it's been a walk of faith, trusting in Him and knowing that He will keep me here in Japan and allow me to remain here. And soon enough, I'll be reapplying for my visa. I'll be able to stay longer in Japan. Woohoo! My most impactful experience was the first day in Japan. So when we first got here last year, I immediately knew I was called to be a missionary and wanted to do this the rest of my life. And we went to an outreach near Gate 2 Street, and that one's kind of fun because there's a bunch of strip clubs, bars, tattoo parlors, everything kind of like that, you know, people looking for pleasure and meaning in their lives. They're empty on the inside. And we did evangelism there because, like, obvious reasons, but that was my first day going there, and I was like, whoa, I love these passionate people. They're just preaching the gospel. They're going unafraid. They're sharing the good news and praying. This is what I want to do the rest of my life, and that's what really set me on this track to be a missionary. And it was that day that I really knew I was called to be a missionary. I personally like the method that we have, which is
Basically, we have three groups. We have evangelism, worship, and intercession. And so together we go out, we do a live music band. We have our evangelism team going out, starting casual conversations, people sharing the gospel, reaching out, hey, how are you doing? What's going on? Where are you from? Just starting conversations like that. And you can really lead into sharing the gospel as you continue. And also intercession, because if you're not reaching out, it's a good opportunity for you to pray and really worship God and draw in the presence of God. Because many people, they hear the worship music, that's what draws them there, and they're like, what is this, Or maybe they're like, I know it, it's Christian. So we can share the gospel with them. And so that's one of the ways I found very successful, because it keeps working every week. And so, keep a good thing going, right? We do change locations though. I'd say the biggest need of Japan is Jesus! Woohoo! But a lot of people here don't actually know the gospel because it's not commonly known information, and there's so few Christians in Okinawa that we really just need to share the gospel with everyone, How else would they know if no one came to tell them? And so it's like we need to share the gospel. A lot of people will actually share with you, and they'll say, I had a Christian teacher when I was in kindergarten or preschool. And so there is that presence in the education system now. We have to continue sowing in, because so many people have never even heard the gospel before. And so we just need to preach the good news, send missionaries, and commit to discipleship and forming long-term connections. I'd say meeting lots of different missions, meeting lots of different missionaries, meeting lots of different nationalities. You can learn a lot about the culture of this side of the world by living in Japan, because you'll meet so many tourists, so many different nationalities, and you can learn a lot about where they came from and the different beliefs, and really learn how to pray and intercede for so many people. So it's kind of like you get a taste of every country by being in a place like Japan, specifically Okinawa, because there's so many tourists that come here. Continue praying for the gospel to be shared. Continue praying for more missionaries to come to Okinawa, for hearts to be opened, and for people to be able to be free to make their own choices. Because of Okinawa being more spiritually free, there's more of a readiness to receive the gospel in comparison to mainland Japan. But we need to pray for both countries, because there's such a atmosphere of needing the gospel. There's such a hunger, such a need. We gotta share, we gotta pray. Pray for people to be able to forge their own path and to not be forced into picking the same religion as their parents. A lot of children will become Buddhist because their families are Buddhist, or Shintoism because of their parents following that same religion. So they need to have the freedom to make their own choices and to have the confidence to stand on that ground. So let's continue praying for the Word of God to reign supreme in this land and to change people's hearts. And so, yeah, that's what God is doing in Okinawa. I'm so glad to be interviewing with you, and I hope this changes your life. I hope God changes your life. May the Lord bless you and keep you and turn his face upon you and give you grace. In Jesus' name, amen.